El vídeo de hoy va a ser quizá el más importante de año. En lo que respecta a Ethereum y las altcoins y la all-season, desde luego lo va a ser. Quédate hasta el final, he descubierto dos líneas rojas muy importantes. Esta, como veis, no es porque esta es azul. Y si tienes altcoins, deberías trazarlos en tu gráfico porque van a ser determinantes. Antes quiero que veamos esto, la gráfica de Ethereum contra Bitcoin. Fijaos qué gráfica más extraña, con qué altibajos tan fuertes y en qué puntos estamos ahora mismo. Entre septiembre de 2019 y enero de 2020, Ethereum hizo un doble suelo respecto a Bitcoin en esta zona de los 0,016. Si extendemos este nivel, vemos que ya fue un primer soporte, una primera mini resistencia después de superar los máximos de salida, pero principalmente un primer soporte en el año 2016. Desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, el desempeño de Ethereum sería hasta 5 veces mejor que el de Bitcoin. Pero desde ahí, ese diciembre de 2021, final de la all season, la pérdida de valor de Bitcoin respecto a Ethereum es de un 80%. O lo que viene a ser lo mismo, el margen que tenemos ahora mismo para llegar a estas cotas es enorme. Habrá quien diga, no es enorme, es que nunca vamos a llegar ahí porque Bitcoin, las instituciones, la adopción y sin embargo las altcoins. Bueno, pero todo eso habrá que demostrarlo. Nosotros ahora mismo lo que estamos es midiendo y nuestros niveles, igual que hemos hecho suelo en la misma zona, aquí en los 0,018, aquí en los 0,016, hemos venido, hemos apoyado y estamos recuperando. Nuestro lugar de monitoreo son estos niveles, la zona de los 0,084. Incluso si queremos ser más prudentes, busquemos aquí un 0,78 de esta medición, es decir, los 0,07, lo que supondría desde mínimos un incremento de un 4x sobre Bitcoin. Si hacemos un salto gigante pasando de gráfica semanal a la gráfica de 4 horas, lo que vemos es que el pasado 22 de abril hicimos un suelo dentro del desarrollo de toda esa estructura de acumulación, ya no vemos una caída, sino vemos una lateralización, hasta que el jueves 8 de mayo tenemos este impulso descomunal de un 40% para salir de la zona de suelos y comenzar el desarrollo de esta figura de triangulación. Y aquí vemos muy bien lo que está pasando en el corto plazo entre los dos activos, fijaos. No importa cuáles sean las altcoins que llevas en tu portafolio, hay algo en lo que todos los que estamos en el mercado coincidimos. Hemos tenido miedo con este 66% de caída sin freno de Ethereum desde diciembre del 24 hasta abril del 25. Y de la misma manera, todos sin excepción estamos pendientes de Ethereum, incluso aunque no llevemos Ethereum en la cartera. Y es por una razón, entre los millones de altcoins que ofrece el mercado, Ethereum por sí sola aglutina casi el 10% de la capitalización de las criptomonedas que no son Bitcoin, que como veis fagocita el 63%. De todo el market cap, aquí lo tenéis, esa línea verde es Ethereum y toda esta franja azul, este océano, es Bitcoin. Pero el hecho de ser la más grande, de tener ese 9,5%, conlleva históricamente a que cuando los grandes inversores han terminado de distribuir con grandes ganancias Bitcoin, como aquí desde finales de 2020, durante toda la primavera del 21, o fijaos en 2017, desde casi un 100% de la capitalización hasta ir a la zona de los 36, cuando las ballenas se desposicionen y la dominancia vuelva a caer una vez más, como aquí, lo hará primero derramándose en Ether. Y aquí tenéis la muestra de la superdivergencia, caída de la dominancia, subida potentísima de Ethereum, arranque del all-season. Caída de la dominancia, subida descomunal de Ethereum, all-season y caída de la dominancia, subida descomunal de Ethereum y all-season de 2025. El mercado funciona así, como veis, divergencias, divergencias. Y aquí también hubo miedo, aquí la gente pensaba, oye, la dominancia de Bitcoin nunca va a caer, esto fue realmente algo efímero. Pero la gente se olvida de una cosa muy importante, aquí todo el mundo tiene que ganar dinero. Y no solo las grandes direcciones en Bitcoin, también los exchanges, también los proyectos, entonces evidentemente va a tener una mega all season como la ha tenido todas las veces. Permitidme volver de nuevo a la gráfica con la que hemos empezado el vídeo, es decir, la de Ethereum contra Bitcoin, porque vais a ver algo alucinante. Esta triangulación es tremendamente parecida a otra que os va a sorprender extraordinariamente. Antes de eso, rápidamente, hacemos el reparto del bono de BingX. Gracias a todos porque hemos triplicado la participación, le entregamos a Grok, como siempre, las capturas. Con esto Grok nos entrega la lista de participantes, aquí la tenemos completa, 15 usuarios. Y el ganador del sorteo aleatorio es José Ignacio Esteban García 9532. Enhorabuena, José Ignacio, el bono es para ti. Para esta semana tenemos 3 bonos que entregaremos el próximo sábado y la palabra para celebrarlo es bono triple, todo junto, ¿de acuerdo? Importantísimo, es necesario que os registréis con el enlace que vais a encontrar tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado. Y ya a partir de ahí, con criterio, conocimiento, precaución, podéis operar la volatilidad del mercado, poniendo en práctica los modelos teóricos, que como veis no solo sirven para tener una comprensión profunda del mercado, sino también para poder obtener muy interesantes rentabilidades de él. Volvemos, como decíamos, a la gráfica de Ethereum contra Bitcoin. Estamos buscando esta onda C para hacer la D, buscar otra vez los techos planos y romper. Las figuras triangulares pueden ser de reversión o pueden ser de continuación, pero siempre son figuras de corrección. Hemos
tenido un gran impulso y lo estamos corrigiendo en forma de 5 ondas ABCD. ¿Para qué? Para continuar. ¿Y por qué para continuar y no para volvernos para abajo? Pues queridos, queridas, la respuesta se da sola, porque estamos ahí, en una resistencia histórica, en un suelo de esta gráfica. Por lo tanto, la coherencia nos dice que el movimiento es en continuación. Fenomenal, pues aquí viene la comparación. Esta es la gráfica de Ethereum contra el dólar, es decir, la que conocemos como la gráfica de Ethereum, porque lo más habitual es que nosotros comparemos el valor del activo con el valor dolarizado. El activo marca suelo en el bear market de 2018, en diciembre. A partir de ese punto lateraliza en acumulación y desarrolla un impulso súper potente hasta los $4.900. Y a partir de aquí comienza una triangulación que la podemos tomar respecto a esta unión de mínimos descendentes o también respecto a estos otros. Es decir, esta escalera de mínimos ascendentes donde aquí habríamos tenido una salida de la figura, una reentrada, esto es muy posible en las ondas C, ahora estaríamos buscando una onda D para hacer una pequeña corrección o gran corrección de onda D y ya así romperla. En principio no nos importa demasiado, vamos a marcar de hecho los mínimos absolutos. Y si recordáis lo que hemos visto en Ethereum contra Bitcoin, teníamos una onda A, una onda B, una onda C, una onda D, que es la que está en desarrollo ahora. Nos parará muy probablemente en la zona de los 3.750 para corregir un poquito, zona de los 3.200, 3.000 incluso, y a partir de ahí ya arrancaremos un movimiento. ¿Por qué? Porque estaríamos en la misma circunstancia en la que hemos entrado en una fase correctiva mucho mayor, gráfica semanal, una estructura enorme, pero correctiva, y a partir de aquí estaríamos comenzando un nuevo impulso que ya nos llevaría a máximos históricos y nos levantaría hacia los niveles a los que tengamos que llegar. Para mis alumnos del curso de análisis integral y para todo aquel interesado en la teoría de ondas de Elliott, aquí tenemos la estructura 3, 3, 3, 3, 3, que se replica en cada una de las ondas, y ahora estaríamos viendo también una corrección hacia onda D. Y lo importante será ver el tamaño de esta onda para ver dónde apoya y desde dónde nos levantamos para luego hacer el pullback y ya sí romperemos la zona de los 4.000 primero y luego buscaremos la zona de los 5.000. Como siempre, olvidaos de estas temporalidades porque será mucho más atrás, pero para mí, para dibujarlo, me resulta mucho más fácil hacerlo en progresión y que se vea bien. Es decir, igual que vimos la semana pasada con Bitcoin, la bisagra temporal que nosotros esperamos para los máximos del ciclo en el activo estará entre octubre y quizá un poquito más, enero de 2026, porque, por ejemplo, en el ciclo 2017 se hizo así. Y debemos tenerlo en cuenta. Y ahora sí vamos a ver este descubrimiento trascendental, las que hemos llamado las dos líneas rojas de las que depende el futuro de Ethereum. ¿Y por qué depende? Porque vamos a ver que está perfectamente encuadrado en ellas. Esta es la historia completa de Ethereum, en su gráfica logarítmica. Aquí tenemos sus mínimos en octubre de 2015 y sus máximos en noviembre de 2021. Este es el triángulo sobre el que hemos estado trabajando anteriormente. Ahora lo estamos viendo en gráfica logarítmica. Como veis, aquí lo podemos hacer de las dos maneras, igual, es decir, tomando los mínimos absolutos o tomando los mínimos de la escalerita. Si lo hacemos así, fijaos lo que ocurre. La figura triangular la podemos recortar muchísimo manteniendo las proporciones, es decir, después de haber perdido todos estos niveles, haber desapalancado toda esta zona y haber hecho todas las liquidaciones que tenía que hacer, ahora el precio está detenido, se está topando con esta línea. ¿Esto qué quiere decir? Que en el logarítmico vemos mucho mejor en semanal cómo cuando consiga romper esta línea, el precio va a volver a entrar en una zona donde queda muy poquito desarrollo de la figura. Y cuando la figura termina su desarrollo, obliga al precio a tomar una decisión. La decisión es romperse hacia arriba o romperse hacia abajo. Las figuras no suelen desarrollarse hasta el extremo, por lo tanto es muy probable que trate de romperla lo antes posible. Es decir, a principios de este verano deberíamos ver un Ethereum rompiendo la zona de los $4.000. Pero lo verdaderamente importante es que el activo consiga reentrar dentro de la triangulación para apoyarse en ella y superarla. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros una primera importantísima línea roja que es la base de este triángulo. Por lo tanto, vamos a quitar el triángulo. Esta línea, como veis, soporta el precio 1, 2, 3, 4 veces durante 800 y pico días, casi 3 años. Y ahora, cuando hemos vuelto a ella, una vez que la hemos roto, nos está haciendo de resistencia. Mientras entre 2021 y 2025 esta línea fue toda una zona de soporte, una rampa ascendente de soportes, si la estiramos hacia atrás, nos encontramos con que en agosto de 2020 y en junio de 2019 esta misma tendencial fue resistencia en el doble suelo de la corrección del mercado de 2017-2018. Aquí en julio del 20 hizo el pullback a la línea, la rompió y el siguiente movimiento fue este cañón.
De momento, el único hito histórico que tenemos en el que esta línea, que comienza un tórrido día 17 del 7 del 17, después de haberse roto la baja, cuando recuperó valores dolarizados por encima, el movimiento que hizo fue de un 700% en 170 días. Agarraos a la silla, que eso nos pondría a nosotros en 160, 170 días, 700%, en un Ethereum por encima de $20.000 en noviembre de 2025. ¿Es una locura? Bueno, vale, pues vámonos a la mitad. Dividimos entre dos, un 350%, vale, $11.275 por Ethereum. ¿Lo firmamos? Yo lo firmo. ¿Cuál es la conclusión? Y a las pruebas me remito. Cuando rompamos esta directriz, la cosa se puede volver muy loca y muy rápido. Vale, pero porque hablas entonces de doble línea roja, porque son dos, fijaos. La primera la hemos visto, viene de junio de 2017. La segunda es más importante todavía, porque viene desde el origen, viene desde la primera barra semanal. Si nosotros tratamos desde el máximo de la primera barra alcista semanal y vamos tomando los siguientes niveles de acción del precio en tendencia, como sería este mínimo de noviembre del 16, después este mínimo de mayo del 20, continuamos trazando la tendencia y fijaos cómo llegamos a este nivel, lunes 9 de octubre de 2023, donde intersectan las dos líneas. Y fijaros lo que ocurre a partir de este cruce. Vamos a diferenciar esta segunda línea de la primera. Realmente esta es la primera porque es más antigua y por eso la vamos a poner más gruesa, porque tiene más fuerza. Fijaos cómo al llegar a este día 9 de octubre, al cruce, le hace rebotar al precio. Apoya sobre ella, como lleva haciendo toda su historia desde hace 9 años. Hace un máximo inferior, vuelve a apoyar sobre ella, hace un máximo inferior, rompe por primera vez en su historia, damos esta pequeña vela. En realidad es una zona de soporte. Con mucha absorción se soporta en la línea anterior que hemos marcado. Aquí empiezan las dos líneas realmente a funcionar juntas. Es el dichoso día 5 de agosto, el carry trade de Japón. La primera vez que se rompe esta tendencial que viene desde el comienzo de la cotización. Hacemos un retesteo a estos niveles, toda esta zona tendencial, nos movemos en dirección otra vez a poder recuperar esta línea como soporte, pero ahora nos hace resistencia, nos tumba a $2.100 y desde aquí nos caemos de las dos. Fijaos la importancia que tiene esto, porque esta estructura que estamos viendo es el triple techo en los $4.000 que llevamos viviendo durante el último año y pico. Desde marzo del 24 está totalmente condicionado por estas dos tendenciales. De hecho, el precio ha venido apoyando desde octubre del 23 y aquí se está diseñando toda una zona de intersección que es donde el precio está evolucionando. ¿Qué está pasando ahora mismo con el precio de Ethereum? Que está golpeándose contra la línea inferior. Si nosotros estiramos esta intersección hasta diciembre, enero de 2025, ¿qué nos da? Pues señoritas y señoritos, nos da que como puede hacer el precio lo que le dé la gana por aquí, que dentro de esta zona de influencia, para diciembre, noviembre de 2025, Ethereum, sin superar de nuevo la zona que ha sido su soporte histórico, nos cotizaría en la zona de los 10.000, 9.800, casi 10.000. Lo que sí sabemos es que en cuanto rompamos por fin y no nos queda nada, estamos haciendo toda esta figurita de banderín, que estos banderines son igual, figuras de continuidad, para entrar en este cono, pero en el momento que entremos en este cono azul vamos a ir a buscar la parte superior del cono. Si lo hacemos en la temporalidad que estamos esperando, vamos a poder, como decíamos, vender un Ethereum en $10.000. Evidentemente no esperemos hasta el último dólar, ni tomemos esto como una recomendación de inversión o una información incontestable. Simplemente es un análisis, pero desde luego, como veis, se aguanta muy bien y es muy robusto. Un saludo, muchas gracias, suscribíos, nos vemos el próximo sábado.